La situación en México. Desde el primer caso que se presentó el 28 de febrero, hemos acumulado 8.261 casos acumulados, personas que se ha confirmado la infección por COVID, y muy desafortunadamente 686 personas han perdido la vida por esta enfermedad. Tenemos también que casi 50.000 personas han sido estudiadas y, como hemos indicado, el mapa cada vez está en los colores que representa un mayor número de casos confirmados en las distintas entidades federativas, aunque existe un predominio en las zonas metropolitanas, también en ciudades de tamaño intermedio se presenta transmisión y por eso se han pintado de este color amarillo o rojo los distintos estados con transmisión más importante. Veremos en unos momentos el mapa municipal para apreciar también la distribución en pequeños territorios. La siguiente. De acuerdo a la condición clínica de las personas al momento de su ingreso, tenemos esta cifra que ha variado muy poco. 5.6% de personas al momento de su ingreso requieren intubación, esto quiere decir se encuentran en condiciones de importante gravedad y requieren apoyo mecánico ventilatorio, y lo que ha variado un poco ha ido aumentando el número de personas hospitalizadas graves que no requieren aún terapia intensiva. Les recuerdo, esto lo hemos comentado algunas veces, y el doctor Reyes Terán, quien hoy nos va a hablar precisamente de la dinámica de hospitalización y del avance de los planes de reconversión en la zona metropolitana, en particular en los hospitales federales, nos comentará de este fenómeno en donde estas personas que llegan graves y se hospitalizan, una proporción de ellas finalmente termina requiriendo ventilación mecánica asistida. Afortunadamente, la gran mayoría de ellas se empiezan a recuperar, pasan a estadios menos graves y eventualmente pueden darse de alta. La letalidad, cuando comparamos a los estados, está dispersa. Tenemos letalidades amplias y letalidades no tan grandes. Y ayer quisimos destacar que esta letalidad grande en algunos estados, tomemos por ejemplo el primer tercio de los estados que están aquí en la lista, pudiera reflejar retraso en la demanda de servicios de salud. En su momento vamos a tener el enorme reto de poder dedicarle una cama, un ventilador, un equipo médico, los insumos a todas las personas que pudieran llegar enfermas en condición grave. Pero en este momento, salvo algunas regiones del país, no tenemos una saturación absoluta de los hospitales. Entonces, cuando en estas fases estamos viendo letalidades grandes, lo que nos hace pensar es en que hay un retraso en la demanda de servicios de salud. Y este es un llamado que quiero hacer hoy nuevamente a las personas y a los familiares de las personas que pudieran presentar los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, más dolor de cuerpo, irritación de los ojos o enrojecimiento de los ojos, escurrimiento nasal. Si tienen alguna de las condiciones de riesgo, mayor de 60 años, mujer embarazada o padecen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca crónicas, tienen que evaluar tempranamente desde el punto de vista de medicina a las personas. Es decir, acudir a la unidad de salud. No se esperen. Todos los demás, quien no tenga enfermedades crónicas, no sea mayor de 60 y no sea una mujer embarazada, no necesita ir a los servicios de salud, pero sí quienes tienen riesgo de complicarse. Porque en la medida en que se atiendan tempranamente, existe la posibilidad de más tempranamente atender las complicaciones, y esto puede ayudar a reducir la mortalidad. Finalmente, hemos integrado en una sola diapositiva las curvas que solíamos presentar porque nos interesa que vean en perspectiva el tamaño de cada conjunto de evolución de la enfermedad. Aquí están las personas que están sanas y luego presentan los síntomas de COVID, son casos sospechosos, se les realizan pruebas, puede ser que se confirma y son casos confirmados de COVID, o se descarta y son personas que no tienen COVID. Quien tiene COVID finalmente tiene una evolución favorable en la mayoría de los casos, 80% se autolimita la enfermedad, se quita sola por efecto del sistema inmune y 15% requiere hospitalización, 5% puede requerir la terapia intensiva. Finalmente,
tanto las personas con enfermedad leve, que en su mayoría son quienes se recuperan rápido, pero también una proporción no despreciable de personas con enfermedad grave, aunque tardan mucho más, pueden recuperarse. Y esto se ve en la curva anaranjada, donde tenemos los casos sospechosos acumulados, son los que llegan de origen. Luego tenemos los casos positivos acumulados, los casos confirmados en la curva roja. Tenemos también los casos que se han recuperado y desafortunadamente las personas que han perdido la vida. Entonces, de este conjunto, que son los casos confirmados, se pueden distribuir al paso de 14 días en los casos leves, varios días más, hasta semanas, en las personas con enfermedad grave, en recuperados o en defunciones en alguno de los dos conjuntos. Me parece que es la última. ¿Sí? ¿Quedan dos más? Bueno, sí. Bueno, es lo mismo. Aquí quisimos hacer un detalle. Son los casos recuperados, aparecen en la línea de color aguamarina en la gráfica anterior para poderlos ver de manera más clara. Ahí está la suma, 3.087 casos, que alguno de ustedes me preguntaba ayer de manera específica. Y aquí, la curva epidémica, tenemos los nuevos casos confirmados, 764, es un incremento de 10% con respecto a lo que había el día previo, y este porcentaje, aunque se mantiene estable, es un porcentaje de un conjunto mucho mayor de casos, y esto es lo que nos da el crecimiento exponencial. Es decir, aunque aumentemos 10% todos los días, es 10% de un conjunto mayor de casos. Y esto quiere decir que la epidemia sigue activa. Y cierro con esto, recordarles que aunque hemos dicho que ya definimos una respuesta positiva, que pudimos estimar una respuesta positiva a las medidas de mitigación, la epidemia no se ha acabado. Entonces no hay que confundirnos pensando con que la epidemia ya se acabó, ya podemos volver a las actividades normales. No, de ninguna manera. Por esa razón decidimos que se extiende hasta el 30 de mayo, el periodo de sana distancia, la Jornada Nacional de Sana Distancia. De ninguna manera piensen que la epidemia ya va de bajada, ya va de salida, ya tenemos pocos casos. No, la epidemia está justamente en su fase de aceleración, como se ve en esta gráfica. Esto no es algo que nos agrade a nadie. Y por eso desde la fase 2, aquí implantamos las medidas de sana distancia, precisamente porque este es el momento de máximo efecto positivo en la reducción de los contagios. Pero los contagios van a seguir, y lo que tenemos que lograr es que sean en menor velocidad para que esta curva se vaya aplanando cada vez más. La oportunidad no se ha perdido, la oportunidad es continua. Quédense en casa, quédate en casa, sigue vigente y seguirá vigente hasta el 30 de mayo.